Este es el show de las preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, soy Eduardo Carrasco. El seguimiento y la reapertura de los procesos de deportación son importantes porque pueden brindarles a los inmigrantes una segunda oportunidad para abordar cualquier problema legal que puedan haber encontrado durante su estancia en los Estados Unidos. En algunos casos es posible que se haya ordenado la deportación de las personas en ausencia o sin representación legal adecuada, lo que ha dado lugar a resultados injustos. Al reabrir estos casos, las personas tienen la oportunidad de presentar nuevas pruebas, corregir errores anteriores o solicitar nuevas medidas legales, lo que puede tener un impacto significativo en su capacidad para permanecer en el país. Para explicarnos este proceso, está con nosotros nuevamente la abogada de inmigración Michelle Méndez, directora de Recursos Legales y Entrenamiento del National Immigration Project. Bienvenida al programa nuevamente, abogada Michelle Méndez. ¿Por qué es importante brindarles a las personas una segunda oportunidad para abordar cualquier problema legal que pueden haber encontrado durante su estadía en los Estados Unidos? ¿Y cuáles son algunos de los beneficios potenciales de reabrir los casos de deportación? Bueno, puede haber sido que la primera vez que trataron de presentar su caso legal de inmigración no fueron representados por un abogado, entonces estaban solos en el proceso y es bastante complejo, como ya sabemos. O de pronto el representante legal que tuvieron no era alguien realmente competente, entonces por eso no tuvieron la mejor representación sin tener un abogado competente. Algunas personas nunca pudieron presentar sus casos porque nunca asistieron a la audiencia en el Tribunal de Inmigración y entonces el juez ordenó su deportación en su ausencia. Y el problema es que cuando alguien tiene una orden de deportación no podrá legalizar su estado legal, no podrá seguir su proceso de inmigración. Entonces, siempre estará básicamente indocumentado con una orden de deportación. Y, por ejemplo, si alguien tiene una orden de deportación y está casado con un ciudadano americano, ese inmigrante no podrá obtener la residencia permanente por medio de su matrimonio. Entonces, uno puede estar casado con un ciudadano, puede estar casado hasta con la persona más rica del mundo, pero si tiene una orden de deportación, realmente impide poder legalizar su estado legal. Obligatoriamente tendrá que reabrir su caso en la corte, en el Tribunal de Inmigración, para poder obtener o seguir con un proceso que le dejará obtener su residencia permanente. Y si tiene una orden de deportación, no tendrá la oportunidad de ver al juez. Entonces, lo que pasa es que si un agente de inmigración encuentra a esa persona indocumentada con una orden de deportación ya en su historia de inmigración, lo que va a pasar es que ese agente de inmigración va a detener a la persona e inmediatamente la va a deportar. ¿Y cuáles son algunas de las razones comunes por las que las personas pueden no haber asistido a su audiencia? Las razones son muchas, Eduardo. Pudo haber sido que el Tribunal de Inmigración cometió un error en enviar la notificación por correo, porque la mayoría de las veces hay algo que se envía por correo, a no ser que ya la información de cuando uno tenía que presentarse al tribunal está en la audiencia de comparecencia, que en inglés se llama Notice to Appear. De pronto la persona fue menor de edad y el adulto responsable de la persona no lo llevó o no la llevó al tribunal cuando debió haberlo hecho. Entonces, por eso le dieron una orden de deportación en su ausencia. El tribunal de pronto estaba en otro estado y la persona no transfirió, el inmigrante no transfirió su caso de ese tribunal a donde está actualmente, el tribunal más cerca de donde está actualmente. Porque, por ejemplo, si alguien entró por la frontera y ahí fue detenido por inmigración, lo que pasa es que inmigración va a comenzar el proceso de deportación en un tribunal que está ahí en la frontera. Pero la mayoría de los inmigrantes no son destinados para un estado o una ciudad ahí en la frontera, están destinados para otro lugar dentro de los Estados Unidos, puede ser Boston, Nueva York, donde sea, pero ya más lejos de la frontera.
y entonces ya no van a poder viajar o no se dan cuenta hasta ya muy tarde. Y relacionado con esto es que de pronto no tienen los recursos para llegar al tribunal, sea al tribunal más cerca de uno, si el caso ya está ahí, o uno bien lejos. ¿Por qué? Porque de pronto no tienen transporte, no hay transporte público, razones así que se tratan de recursos. De pronto llegaron al tribunal ya tarde, llegaron al tribunal, pero ya después de que el juez ya no estaba ahí en el tribunal y ya había procesado todos los casos para esa mañana o para esa tarde y ya ordenó la orden de deportación, ya dio la orden de deportación, ya la otorgó. De pronto el inmigrante confundió su cita con los agentes de inmigración, con la audiencia en el tribunal, y ya se dieron cuenta demasiado tarde que son dos audiencias, porque no es una nada más. La mayoría de las veces, bueno, muchas de las veces son dos audiencias, digamos, o una cita con los agentes de inmigración y la audiencia ya con el juez de inmigración. Son dos citas que la gente piensa que es la misma, porque no saben distinguir entre el juez de inmigración y un agente, un oficial de inmigración. Son dos agencias completamente distintas, separadas. El juez trabaja para el Departamento de Justicia y el agente de inmigración trabaja para el Departamento de Seguridad Interna. Y finalmente también pudo haber sido que recibieron información incorrecta de los agentes de inmigración. Digamos que esa persona se reportó con los agentes de inmigración y de pronto le dieron mala información de cuándo va a ser la cita con el juez, o de pronto no dijeron, y acuérdese que tiene que ir a su cita con el juez también o a su audiencia con el juez. No les dieron la información correcta o no les dieron nada de información, entonces no tenían alguien que los guiara en este proceso que ya es complejo. Y finalmente sí quería describir o indicarle al público que hay un número que uno puede llamar para saber cuándo va a ser su próxima audiencia. Hay un sistema también por medio del computador, del internet, o si uno tiene un teléfono, por el internet también, pero les voy a dar el número de teléfono, que es un número 800, es gratuito, es 1-800-898-7180, y si uno ingresa el número de inmigración que comienza con la letra A, ahí mismo va a poder saber cuándo es mi próxima audiencia frente al juez de inmigración, a qué hora, en qué tribunal exactamente, o es que tengo ya una orden de deportación. ¿Y cómo pueden el seguimiento y la reapertura de los procesos de deportación ayudar a garantizar el debido proceso y la equidad dentro del sistema legal? ¿Y cuáles son algunas de las posibles consecuencias de no brindar estas oportunidades? Bueno, tener una segunda oportunidad, es decir, que uno va a tener por primera vez la oportunidad de presentar su caso, pero poder tener la oportunidad de presentar el mejor caso posible, ya cuando el caso ya está abierto, ya está bien y está frente al juez de inmigración. ¿Cuáles son las consecuencias de no brindar estas oportunidades de presentar el caso por primera vez, o presentar el mejor caso por primera vez? Es que ya esa persona no, como decía antes, no van a poder tener un estado legal en este país. Se les va a hacer muy, muy difícil y si no imposible, porque son pocos los tipos de estados legales, digamos, que dejan que una persona siga adelante teniendo aún así una orden de deportación en su pasado. ¿Cuáles son algunos de los posibles desafíos asociados, digamos, con la reapertura de casos de deportación? Sí, cuando se trata de una orden de deportación que fue otorgada por el juez de inmigración, y esa fue una orden de deportación dada en su ausencia, hay una fecha límite de 180 días para presentar el pedido de reapertura, para poder pedirle al juez que reabra el caso. Entonces, la reapertura se puede obtener, digamos, o uno puede presentar ese pedido por escrito ya entre 180 días después de que el juez otorgó esa orden de deportación. Como ven, ya esto es muy difícil porque uno tiene 180 días para darse cuenta que uno tiene una orden de deportación, para buscar a un representante legal, a un abogado que pueda llevar bien el caso,
y después ese abogado, ese representante legal tiene que hacer muy buen trabajo para presentar el caso. Ya 180 días ya se pone un poco corto para hacer todo eso. Y un pedido para reabrir está limitado a que uno nada más puede hacer un pedido. Es un pedido que uno tiene derecho a hacer, lo cual quiere decir que cuando uno contrata a un abogado de inmigración, un representante legal de inmigración, que tienen que hacer el mejor pedido posible, es decir, incluir todos los argumentos posibles que son relevantes, también incluir todas las pruebas posibles y entonces ya ves que uno tiene la posibilidad de reabrir el caso, pero uno tiene una oportunidad y también tiene 180 días si se trata de una orden de deportación dada en su ausencia, lo cual indica que siempre es mejor tratar de evitar una orden de deportación, que ya es muy, muy difícil aún así reabrir el caso y lo difícil también es encontrar a un representante legal, a un abogado que sea realmente competente en pedidos para reabrir el caso. La reapertura de estos casos no es fácil y uno tiene que estar seguro que tiene el mejor representante legal. Pueden hacer preguntas a estos representantes legales y cuando yo hablo de representante legal, yo lo digo así, no digo nada más abogado porque sí hay abogados, pero también hay representantes legales acreditados en ciertas organizaciones sin fines de lucro que también pueden llevar casos de inmigración. No hablo de notarios, no hablo de notarios porque notarios aquí en Estados Unidos no tienen la autorización de llevar casos de inmigración. En los países latinos, sí, un notario es sinónimo muchas veces con un abogado, pero en este país un notario no es sinónimo con un abogado. Así que cuando yo hablo de representantes legales, yo hablo de abogados o representantes acreditados que trabajan en una organización sin fines de lucro. Pero le pueden hacer a esos abogados, a esos representantes legales con quien uno está hablando y decidiendo lo voy a contratar o no, cuántos tipos de casos de estos ha usted llevado en su pasado, cómo le fue, cuántos ganó, preguntar si realmente conocen este tema, porque es un tema que requiere mucha experiencia y saber bastante sobre el tema, que no sea las personas en general, los abogados en general, en mi experiencia, no conocen muy, muy bien. ¿Y cuáles son algunos de los impedimentos políticos del seguimiento y los procesos de deportación reabiertos? ¿Y cómo encajan en los debates sobre la reforma migratoria, los derechos humanos y el debido proceso en sí? Sí, es muy buena pregunta porque, por ejemplo, bajo la administración de Trump, él trató eh, por medio de las regulaciones se llaman, de tratar de limitar las opciones para las personas en reabrir su caso. Entonces, no voy a ir mucho allá, pero sí, digamos que él realmente se enfocó en este tema, en la reapertura y quiso tratar de limitarle a la gente esta oportunidad. Ahí se indica que sí, que es algo muy importante para los inmigrantes y ya vemos que ciertas administraciones antimigrantes trataron de realmente enfocarse en este tema y limitarlo lo más que pudieron. También lo que pasa es que cuando un presidente ya se enfoca, digamos, también en deportar los inmigrantes y es importante para ese presidente deportar un montón de inmigrantes o lo más que puedan, es muy fácil para ellos tratar de enfocarse también en los inmigrantes que tienen una orden de deportación. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros nuevamente y ayudarnos a entender este tema tan importante para la comunidad. Fue un placer, Eduardo. Muchas gracias a ti.